Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta y el día de hoy queremos compartir con ustedes una película muy especial que volvió a estar en cines. Reestreno que se llevó a cabo en Cinépolis, en varias ciudades de la República Mexicana. Estamos hablando de La tumba de las luciérnagas, una película de animación japonesa de estudios Ghibli de Isao Takahata, perteneciente al año de 1988. Qué viejo. La tumba de las luciérnagas está basada en la novela de Akiyuki Nosaka del mismo nombre. Conocemos a Seita, un jovencito de 14 años a punto de morir, como él mismo nos comenta al inicio de la película. En una estación que parece ser algún metro o tren, la gente pasa indiferente e incluso lo mira con repulsión. Seita lleva consigo una pequeña lata de caramelos de frutas, la cual es recogida por un vigilante del lugar para después aventarla a un lugar de la estación. De la lata sale un pequeño par de huesitos, para después aparecer una pequeña niña regordeta y bonita. Ella mira extrañada y curiosa para después voltear y ver a Seita. Él la toma de la mano y entre muchas luciérnagas por fin se van juntos y felices. De esta hermosa y conmovedora manera da comienzo una de las películas que más te romperá el corazón, si es que tienes uno. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca del marco histórico en donde se sitúa esta película. Nos encontramos en un Japón a punto de rendirse ante las tropas estadounidenses. Cabe resaltar que esto fue anterior, durante y un poquito posterior a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que ocurrieron hasta agosto de ese mismo año, es decir, 1945, y específicamente el día 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Estamos hablando del marco histórico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Japón es parte de los países del eje. Recordemos que eran los aliados contra el eje, ¿no? Y pues bueno, hablando un poco, incluyéndolo y fusionándolo, por así decirlo, con la película, Seita comienza a recordar y muestran los primeros flashbacks de su vida en abril. Tokio, Osaka y Kobe son los puntos principales de bombardeo. Seita, su hermana Setsuko y su madre son originarios de Kobe. Su padre es de hecho un oficial de la Armada Imperial Japonesa. Los bombardeos en Kobe fueron en marzo. Hubieron 8.800 víctimas. Es aquí cuando la madre de Seita y Setsuko resulta herida. Prácticamente pues al inicio de la película, ¿no? Se muestra ese ataque en el que en la vida real hubo 8.800 muertos y heridos. En abril y mayo se ven los estragos de los bombardeos en las ciudades, aparte de las obvias repercusiones en docenas de miles de muertos. Las infraestructuras colapsadas terminan por reflejarse en escasez de alimentos, cuestión que también se nos muestra en la película cuando la gente cambia sus kimonos por raciones de arroz. Recordarán la escena en la que la tía, ubicada en Nishijima, les da únicamente la mitad de arroz para que ella pueda quedarse con la otra mitad de sus provisiones. Por cierto, la lata de caramelos de frutas que tanto ama Setsuko fue previamente enterrada junto con anguilas y ciruelas, alimentos que Seita desentierra y comparte con la tía. Sí, algunas conservas. Ante el inminente ataque aéreo, Seita al inicio de la película se ve como entierran estas conservas y esta lata de caramelos. Y pues se pone muy alegre, ¿no? Cuando ve que sí sigue el alimento ahí, cuando pasa el ataque y pues lo desentierra y lo lleva para compartirlo con la tía, ¿no? Siguiendo con esta línea del tiempo, tenemos que Setsuko fallece de desnutrición en agosto o septiembre, víctima de la pobre y casi inexistente atención médica que dejó como una de tantas secuelas estos brutales ataques. Por su parte, Seita fallece el día 21 de septiembre en la estación del tren, todo esto obviamente de 1945, como vemos desde un inicio. En este punto ya había ocurrido la caída de ambas bombas atómicas bajo el mando del general Curtis LeMay. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito declara la rendición incondicional de Japón. En la película podemos escuchar en la transmisión radial que escucha Seita. Y aunque la rendición ha ocurrido,
¿Y puede Seita acudir a un banco a retirar el dinero y comprar los alimentos que tanto necesitan para sobrevivir? Para Setsuko ya es demasiado tarde. Así es, todo esto pues sucede durante la película, se abarcan estos meses del año de 1945, evidentemente pues no platicamos como tal toda la película, sin embargo hacer esta línea del tiempo, ¿no? Con los acontecimientos reales, en qué meses sucedieron y en qué meses les pasan ciertas cosas a Setsuko y a Seita, ¿no? Así en es. la película. Y bueno, pues habiendo comentado un poco acerca de la cronología de ciertos acontecimientos con el marco histórico, pues vamos a hablar un poco acerca de las opiniones de esta obra. ¿Ok? ¿Qué te parece? Claro que sí. Pues fíjate que en lo personal es una película que a mí me parece muy entrañable, a pesar de que te duela tanto, ¿no? Fíjate que hablando un poco sobre los personajes, yo siempre he visto a Seita como un niño muy inocentemente patriota, no sé si tú lo pensarás de esta misma manera. Al ser hijo de un general de la Armada japonesa, y creo que en general el orgullo japonés es mucho así, tiene la esperanza de que su padre y el imperio japonés le hagan pagar, y esto lo dice de manera textual, por lo que han hecho al devastar su ciudad y aniquilar a su gente, ¿no? Posteriormente igual vemos cómo se siente devastado e incrédulo al enterarse de la rendición incondicional del emperador. Entonces creo que es un niño muy inocente, pero que creo que refleja en general la inocencia, digamos, la ignorancia de muchas cosas que la población en general vivimos, ¿no? Claro. En México pues no hemos tenido como tal una guerra tan devastadora como Primera y la Segunda Guerra Mundial, claro. Sí, terrible. Pero sí hemos tenido conflictos bélicos, obviamente bueno, no nos han... civiles, ¿no? Así es, Claro. también nos han tocado en el momento histórico en el que nos ha tocado vivir, y espero que no nos toque. Debe ser una situación verdaderamente espantosa, horrible, pero creo que en general gente en común no tenemos como mucha conciencia de muchísimas cosas de la guerra, ¿no? ¿Qué conflictos hay? ¿Qué intereses de por medio hay? Simplemente muchas veces tenemos este pensamiento hasta cierto punto infantil de creer. Ese detalle que tú mencionas, que digo, esto no se ve en la versión animada, también vamos a hablar un poco acerca de la serie de televisión que hubo en 2005, pero bueno, sí, hablando específicamente de lo sí, que los tú live mencionas, action, ¿no? Así es. Uh-huh. Es cierto, el instinto patriótico lleva un concepto de crítica muy grande hacia el mismo. Si bien es un aspecto que levanta mucho a Japón después de esta guerra, también se puede ver reflejado de una mala manera. Esta película nos retrata también las crudezas de la guerra. Claro que te tuerce el corazón desde muchos aspectos, ¿no? Porque la historia de Seita y Setsuko solamente es una de las miles que hubo ante cualquier tipo de época en una guerra. Hoy en día sabemos que hay más conflictos bélicos. A mí me pone mucho a pensar, ¿no? Realmente cómo la población sufre. Y pues bueno, hablando un poco más acerca de Seita, creo que aparte de esta situación que tiene muy marcada del patriotismo, vemos cómo es un niño que muy posiblemente se ve a sí mismo como ya un hombre que debe proteger a su hermana del dolor lo más que él pueda. Su corazón se rompe, por ejemplo, cuando se entera que la tía le ha dicho a Setsuko que de hecho su mamá ya murió, ¿no? Igualmente recuerdo esta escena en la que Setsuko extraña a su mamá y él comienza a hacer volteretas para distraerla. Para entretenerla. Sí. Diría que lleva su papel de hermano mucho más allá, se considera a sí mismo como ahora el hombre, ¿no? En la cabeza de su pequeña familia, y Así creo es. que de hecho es así totalmente. Y de manera injusta, ¿no? Porque finalmente es un niño de 14 años. Así es. Pero bueno, ¿qué opinas? Platícame un poco de tu visión, tu opinión acerca de este personaje que es Seita. Bueno, en la versión animada definitivamente nos muestran un crecimiento hecho a la fuerza. Sí. Por las circunstancias. Sí, como totalmente. tú mencionas, pues él toma un papel paternal sobre Setsuko. De hecho, es una de las cosas que a mí me rompe más el corazón, Sí. eso, ¿no? Todo el papel que él tiene. Sí. El hecho de que él tenga no solamente que jugar como una figura emocional para Setsuko, sino también protegerla con todo en contra. Es lo que más duele, porque no solamente es que haya o no haya pobreza, aquí no hay nada, aquí todo el mundo se convierte en lobos y ovejas. Y lamentablemente, incluso el autor nos muestra en la animación como, por ejemplo, el robo es algo que es válido, porque Sí. es una forma de supervivencia, ¿no? Vemos alguna escena en la que lo agarran, ¿no? A él robando Sí. en un sembradío, Sí, le lo dan golpean sus horrible, golpes. sí. Y la parte que creo que es empática es cuando lo llevan a la comisaría y como el mismo... Increíble, ¿no? Sí, Mejor sí. el policía. El policía dice, bueno, pues... Dice, te voy a arrestar, pero a ti por
maltrato, ¿no? Exacto. Pero vemos que hay una discrepancia de pensamientos, pero yo creo que todo este tipo de análisis nos lleva un poco más a profundidad con los personajes. A mí personalmente me perturba mucho que los corazones de las personas se vuelvan torcidos. Tan duros. Tú me has comentado un poco acerca de la visión que tienes de la tía, y yo creo que todos los que han visto la película de Estudios Ghibli tendrán quizás una opinión muy similar. Sin embargo, mi opinión cambió cuando yo vi la serie live action, porque hay que decir dos cosas. Hay una serie que es de 2005 y hay una película que es de 2008, ambas live action. La miniserie que hubo, que fue de 5 episodios, si bien nos habla un poco de la visión que tenemos en la misma película, aquí nos amplía un poco ese universo y nos muestra la perspectiva de la tía. Y cómo una persona de un buen corazón, o una persona que si bien no puede ser todo bondad y todo, la circunstancia hace que haya cambios. Ya lo comentaremos un poquito más adelante, pero personalmente sí, todo el mundo odió a la tía por el nivel de crueldad que demostraba realmente. A mí eso es una amargura. Eso es en cuanto a Seita y Setsuko, pues refleja precisamente la mirada de la inocencia. Si quiera comprender realmente qué es la guerra, pues yo veo a Setsuko como una niña precisamente inocente y sabe las cosas a su forma, a su manera. Creo que él es muy difícil lidiar con la soledad, como cualquier niño, ¿no? Cuando nos separan de nuestros padres, en algún momento, pues, creo que ambos vivimos una situación en la que fuimos distanciados de nuestros padres por distintas circunstancias. Claro que eso te genera una ansiedad, un miedo, una necesidad de afecto, que en ese momento ella ya no va a recibir. Ella sabe las cosas indirectamente, ella como que lo presiente, lo intuye. Y eso lo muestran en la serie live action. La tía no le dice nada directamente a Setsuko. Por lo menos tiene el mínimo respeto por la madre de los niños y no le dice nada. Pero ella lo intuye. Hay una escena en la que le dice a su hermano que sabe que su madre no va a regresar. Sí, también en la película le dice eso, le dice que sabe que su madre no va a regresar y ahí es cuando le dice, la tía me dijo que pues había fallecido, ¿no? Creo que a todos nos torce el corazón, ¿no? Es una mezcla entre la inocencia de Setsuko y tener que crecer adultamente. Lo que es mi historia familiar, mi madre tuvo que hacer algo parecido, tuvo que ser madre de mis tíos a muy temprana edad, básicamente sustituyendo quienes serían sus padres. Eso marca a las personas de alguna manera. Totalmente. Entonces, en ese aspecto, a mí genera una empatía muy grande con este personaje. Vemos que trata de ser un adolescente, pero también tiene que ser un adulto, pero también tiene que ser un protector, pero también tiene que buscar cómo darle de comer a su hermana, pero también tiene cómo ayudarle a no llorar, a que no se sienta sola. Después lidiar con la pobreza, con lo que es el hambre, ¿no? El hambre propia, y ver el sufrimiento del hambre de su hermana. Entonces son muchos aspectos que a mí desde el punto de vista emocional, claro que te golpean. En cuanto a la tía y los demás, pues siento que juegan un papel, muestra cómo es la sociedad en general en ese momento, ¿no? Es una sociedad que se vuelve, no fría, porque no creo que sea fría, creo que es una sociedad que está en una etapa de supervivencia. Y esa es la realidad para mí. ¿Tú qué opinas de lo que menciono? Sí, justamente lo que comentas, ¿no? Sobre todo cuando salen de la casa de la tía, ¿no? Busca, obviamente, cómo alimentarse y cómo alimentar a su hermana. Me gustaría mucho platicar acerca de la tía, ahora que me das pie a ello, porque creo que la tía está muy amargada. Esta película, un poco de contexto, la vi por primera vez a los 18, 19 años y odiaba a la tía completamente. Sigo odiando a la tía completamente. Esta vez que vi la película aproximadamente por 4ª vez, y sin embargo puedo comprender, ¿no? Puedo inferir que posiblemente perdió un marido por la guerra, cómo lucha, ¿no? También por las raciones de comida, el miedo evidente de que también bombarden esa zona en la que se encuentran su casa, ¿no? Así es. Y obviamente perderlo todo. La desesperación de ver que a lo mejor Seita, pues, cuando le pregunta ¿qué no vas a ir a la escuela? O haz algo, ¿no? Le dicen, pues mi escuela fue destruida, no hay nada que hacer. Entonces, creo que entiendo un poco hasta cierto punto esta actitud que toma la tía. Pero fíjate que también creo que les tiene cierto recelo y cierta envidia, ¿eh? Por un lado, yo creo que se ganaron su espacio en esa casa. A lo mejor, si bien de repente Seita era un poco desobligado y no lavaba ni los trastes, ¿no? Yo sé que
también tuvo ahí sus errores, era un niño es a fin de cuentas, así es. Y obviamente también pues tenía que cuidar de su hermana, ¿no? Claro. Pero creo que sí se ganaron su lugar en esa casa. Vemos como la tía misma es la que les separa la comida, ¿no? Cuando venden los kimonos y las pertenencias de la mamá de los niños, y la tía directamente les dice, esta es tu mitad y esta es la mía, claro. ¿No? Se acabó. Al cuando desentierra estos alimentos, estas conservas, y que incluso le hace la tía un ligero comentario, ahí no sé si tú recuerdas o si se ve en la live action, porque les platico un poco. Sheratan vio las live action y yo vi la animación. Creo que ver ambas cosas, los dos, iba a ser demasiado devastador. Es que ¿no? te voy a explicar una cosa. Bueno, yo me lo estuve chutando durante una semana. Sí, para hacer el programa. No, aparte de que te torce el corazón, obviamente siento yo que la live action tiene un poco más de gentileza con el espectador. Sí, ya cuando tiene que tronarte el corazón te lo truena. Sí. Pero yo definitivamente, híjoles, yo la versión animada no la aguanto. Es que es muy fuerte. Pero bueno, retomando un poco, le hace este comentario en el que le dice, los hijos y las familias de los generales del imperio siempre tienen mejores cosas, ¿no? Como sí. Que tiene este envidia, dejo, ¿no? De envidia, sí. Y como de coraje hasta cierto punto hacia ellos. Igual no sé si en el live action, no recuerdo si se ve, porque también lo vi, pero hace ya varios años. Bueno, de hecho en el live action vemos que hay una verdadera amistad entre la madre de Seita y la tía. Sí se notan que hay pequeños dejos de envidia cuando todavía no sucedía lo peor, ¿no? Claro. Vemos una buena relación de amigas, incluso la promesa que se hacen la una a la otra de que si pasa algo durante la guerra, la otra se hará cargo de los hijos de quien fallezca, ¿no? Claro. Y vemos que hay una buena relación, incluso desde un punto de vista previo a todo lo que es el dramatismo, vemos una relación social completamente saludable y completamente sana, y te muestran cómo las circunstancias cambian a la persona. En cambio, en la versión animada yo siento que la perspectiva que se tiene de la tía es completamente de amargura y sequedad completa. Es una visión que va al espectador, yo creo que también a sentir que todos están en contra de Seita y su hermana, ¿no? Y en cambio en la versión live action vemos que no es tan simple. Vemos que la guerra no es algo que simplemente muestre la cara de las personas, no es así. Nos muestra precisamente cómo es la historia también de la tía, las pérdidas que tiene más a profundidad, claro. Y cómo es que ella llega a este punto de amargura y sequedad. E incluso vemos cómo al final de sus días ella sostiene que lo que hizo era lo que se tenía que hacer, porque o vivían ella y sus hijos o todos iban a morir. Entonces, bueno, esto lo vemos únicamente en la serie. Y en la película de 2008 retoma un poco más lo que se toma en cuenta en la película animada. Prácticamente es una traslación de la película animada a un live action total. Pero realmente no toman en cuenta tanto la perspectiva de la tía, ¿no? Obviamente hay una gran diferencia. Una serie te permite profundizar más en cada personaje. La película de 2008 se enfoca un poco más igual en los personajes principalmente. Sí te hablan un poco de la amargura de la tía y sus orígenes, pero realmente no ahondan tanto en ello. Pues bueno, esa es la acción que se tiene, ¿no? Sí, yo creo que volviendo un poco a este tema que te comentaba, en la película animada obviamente se ven muchos momentos, ¿no? En los que Seita y Setsuko son felices, o sea, no importa si su sombrilla está toda agujereada, claro. No importa si están todos picoteados por los insectos, no importa, o sea, ellos van cantando, van felices, se van a bañar al mar. Hacen incluso estos pequeños planes a corto plazo cuando le dicen, ahora que haga mejor clima te enseñaré a nadar, ¿no? Y cuando la tía los ve, esta escena en la que los ve en el piano, tocando el piano y cantando, y les dice así toda enojada, estamos en guerra, niños, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estén cantando? Claro. Creo como que me muestra mucho ese coraje, ¿no? Y esa envidia que también les tenía, porque a pesar de estas circunstancias tan adversas, y que ellos sí habían perdido a sus papás y su casa, a pesar de eso podían sonreír, ¿no? Podían tener días buenos, días felices y momentos en donde estaban bien, totalmente alegres, ¿no? Así es. En efecto, yo pienso que hay una envidia de la tía en la versión animada. Creo que está mucho más marcado, se nota mucho más la amargura y la tristeza que ella tiene por sus propias pérdidas emocionales, por sus propias pérdidas personales, principalmente la pérdida de su pareja.
Quizás nosotros no lo vemos, pero creo que en este caso Seita no es que sea dichamente feliz. Creo que tiene que obligarse a hacerlo para darle esa imagen. Sí. Siento que para él se vuelve más natural porque él tiene que sonreír por su hermana. Y cuando lo hace se vuelve algo real. Claro. ¿Me explico? Claro, o sea, lo claro. tiene que hacer por un principio de decir, no puedo estar deprimido porque mi hermana va a estar deprimida y soy Claro. el único familiar que tiene realmente. Y cuando sonríe, pues al verla sonreír quizás él se siente feliz. Claro. ¿No? Entonces se convierte en algo mutuo. En el caso de la tía no. En el caso de la tía siento que no. Sus hijos son adolescentes o algunos son más pequeñitos. Tienen muchas cargas de saber cómo van a comer. En la película animada únicamente tiene una chica, una adolescente, ¿no? Con su típico uniforme de como de marinerito, Ajá, ¿no? de Pero marinerito. solo tiene Sí. a una niña. Y pues no, en la versión live action aparece otro niño más. Pero bueno, simplemente es la tristeza de no Sí, tener claro. con quién compartirlo. Y Claro. al verlos a ellos dos, a mí no me extraña para nada que tenga esa amargura. Sí, claro. ¿no? Y creo que aquí también la tía desea sentir lo que ellos sienten, pero no puede. Está muy lejana Sí, no, a la sentir tía ya. eso, ¿no? Esa alegría. Claro. Es una mujer amarga, completamente. Sí, porque incluso no le vemos la tristeza como tal, le vemos la amargura. No, La rabia incluso. La rabia. Y pues bueno, moviéndonos un poco de personaje, me gustaría platicar un poco más acerca de Setsuko. Obviamente la niña me parece encantadora, muy tierna. Y más allá de eso también me gustaría hablar de esta manera en la que la animaron. A mí me parece increíble. Sí. O sea, el trabajo de animación que tiene Setsuko es maravilloso. No sé tú qué opinas. Obviamente tus opiniones enfocadas en los live action van a ser un poco diferentes de esto Claro. que quiero comentar, pero no me quería quedar sin platicar esto porque me parece increíble. En esta escena, por ejemplo, en la playa que platicábamos ahorita, se meten a bañar al mar. La manera en la que la niña se mueve, se quita la ropita, Ajá. cómo camina, todos estos movimientos me parecen tan acertados, tan perfectos en cómo se mueve realmente una niña de 4 años. Así es. Es increíble la manera en la que la animaron. Claro, por algo Estudios Ghibli es lo que es Es hoy lo por que hoy, es, ¿no? claro, claro, totalmente. A mí me encanta, igual tiene estos detalles muy puntuales, ¿no? Sus chapitas cuando está todavía pues sana, o incluso en esta misma escena, ¿no? Que se le ve la irritación. La irritación. En la espalda, ¿no? Exacto. Todos estos detalles me encantan en Setsuko. Yo creo que es el personaje que más me gusta cómo está animado. Incluso hablando Está de la increíble. animación y los dibujos, recuerdo cuando la van a revisar al médico También, y le levantan sí. su playerita y se ven los huesitos, y el plexus. O sea, ya como Ay. todo su cuerpo está completamente pues flaco, ¿no? Sí. Está más allá de flaco, Consumido. está consumido por el hambre. Sí. Híjoles, esa parte yo creo que es muy difícil en una animación, ¿cómo decirlo? No se marque a nivel emocional para el espectador, y aquí Sí. está tan bien hecho. Los ojitos, ¿no? También La hundidos. vemos con los ojos hundidos, con pálida, o sea, todo este tipo de cosas que vemos conforme va avanzando la animación. También la vemos en él, vemos que Sí, incluso claro. también a su hermano pues le queda la ropa un poco ya grande, y esa Sí, ropa no, de él, ¿no? su cara se ve chupada, Exacto. sus ojos tristes y hundidos, ¿no? Obviamente sí, estos detalles que también los podemos observar en Seita. Yo creo que Setsuko es mi personaje favorito en cuanto a cómo la animaron. Me encanta cómo juega, cómo se mueve. Es magnífico el trabajo, ¿no? Yo creo que observar estos pequeños detalles que se vuelven grandes y que te cuentan la historia también, ¿no? A veces es increíble que es una animación y muchas veces, y me incluyo, muchas personas menospreciamos y tendemos como a subvaluar las animaciones, cuando hay cosas como estas, tan bien hechas, que te cuentan una historia 1000 veces mejor. Un personaje solo como tal tiene más trasfondo que muchas veces actores que llegan a ser mediocres en su trabajo y no te cuentan ningún trasfondo y son unidimensionales, planos, aburridos, ¿no? Entonces esto creo que me parece muy valioso. Así es. Una animación genialmente hecha. Vean la película, si ya la vieron y les rompió el corazón, vuélvanla a ver, pero también con esta otra mirada de arte, observar, ¿no?, estos detalles arte tan que hay increíbles, sí, claro. De apreciarlos y disfrutarlos tanto, ¿no? Como curiosidad, esta película de 1988, digamos que en Estudios Ghibli se aferraron a hacer dos cosas. Uno, Mi vecino Totoro. Okay. Y al mismo ¿También tiempo, es del 88? sí, y al mismo tiempo hicieron La tumba de las luciérnagas.
Hubo algunos detalles para ver cuál se iba a sacar primero. Al final de cuentas Estudios Ghibli quería mostrar ambos rostros, de una visión adulta, como vemos en La tumba de las luciérnagas, y una visión un poco más infantil y soñadora, como vemos en Mi vecino Totoro. Hubo críticas mixtas, en ese entonces no tuvo tanta repercusión como hoy la tiene La tumba de las luciérnagas. Ajá. Lo que hizo despegar más fuertemente a Estudios Ghibli fue Mi vecino Totoro, y es uno de los detalles que vemos, ¿no? Como en Estudios Ghibli hay verdaderos artistas que nos llevan a las animaciones a un paso más allá. Sí. Y lo que tú mencionas es muy cierto. Por ello, por ejemplo, ese tipo de detalles son vistos como un arte, ya realmente un arte tal cual, ¿no? Totalmente. Que puede llegarnos así profundamente, ver el marco histórico con el que se van entrelazando, ¿no? Y cómo algo puede ser muy adulto a pesar de ser animado. Y pues bueno, antes de pasar un poco a profundizar acerca de los live actions, me gustaría que me platicaras en qué momento viste por primera vez esta película y qué te hizo sentir la primera vez que la viste. Híjoles, yo recuerdo haber visto esta película por ahí del 2011. Creo que te la puse yo, ¿no? No, ya la había visto, pero primera vez no le puse tanta atención. Okay. Y esa vez sí le presté atención. Pues claro que me llegó muy profundo. Sí. Yo siempre he pensado que el marco de lo que son los conflictos bélicos siempre son cosas muy delicadas que se tienen que tocar con la seriedad que corresponde. Realmente, por ejemplo, cuando vemos películas, principalmente las norteamericanas, ¿no? Donde dicen, yo soy el bueno y los demás son los malos, ¿no? Pocas películas realmente representan todo lo que es el sufrimiento de la población. Y aquí sí, decía yo, obviamente la paleta de colores que tiene esta película te hace sentir los cambios, ¿no? Como es primero la iluminación, antes de que empiecen los bombardeos, antes de que veas las casas quemadas y todo. Incluso los cerezos los vemos diferentes, ¿no? Sí, todo. Y te hace sentir un bienestar, pero después ves la guerra, ves todo lo que es la destrucción. Si bien no te muestran al 100% los cuerpos, no se convierte en una animación gore. No es necesario, es una animación que basta con que te muestre las pérdidas. Y al centrarse únicamente en dos niños, ¿no? Porque ambos son niños, Seita, a pesar de ser un adolescente, sigue siendo un niño. A mí me ponía a pensar, digo, ¿qué estaba yo haciendo a los 14 años? Y a mí me remontaba un poco a la historia familiar que hay en mi vida, pero también me remontaba mucho a pensar, ¿no? En el sufrimiento de estas personas que pasan por todos estos conflictos bélicos. Y no te creas, al principio incluso te sientes, bueno, al menos yo me sentí un poco con culpa, ¿no? De quizás no valorar ciertas cosas que tengo, y cuando esas personas carecen de todo, ¿no? Vemos cómo están en una pérdida total, y a mí los personajes me enamoraron definitivamente. La animación es muy padre, me tiene al filo cuando están robando, cuando Seita está robando para darle de comer a su hermana. Me alegra cuando encuentran ese refugio antibombas abandonado. Me encanta esa parte. De hecho, curiosamente me infantilicé un poco ahí porque me imaginé poniendo una cortinita y era su casita y todo el rollo. Sí, como ¿no? Setsuko, ¿no? Ajá, tal que cual. Dice, aquí va a ser la cocina. Ajá, sí, se lleva eso. Sí, claro. Y te claro remonta a ti mismo. No, de sí, niño, no te creas, ¿no? Y sí te hace como querer, como si fuera un juego. Sí, tal cual. Y hacer como un juego es algo que disfrutas. Sí. Y es como que en ese momento es como el ojo del huracán. Un poco, sí. Como el ojo del huracán, todavía sigue el huracán, pero pues estamos aquí tranquilos en este momento, ¿no? Estar cerca del río y todo, te da una sensación relativamente pacífica. Obviamente, pues desde el punto de vista histórico, todos sabemos cómo terminó esta situación, ¿no? Sí. Pero en ese momento como que quieres olvidarlo, incluso quieres que los personajes salgan airosos, ¿no? Salgan completamente limpios. Es difícil, yo creo que es muy difícil no sentir algún tipo de empatía hacia personas como lo son los adolescentes o los infantes en una situación así. Es muy difícil. Yo creo que pensar que hay un sufrimiento así en ellos es terrible, y sobre todo porque son las más buenas, ¿no? Cuando yo vi también live action, te remonta hasta ese punto de sufrimiento, de tristeza desoladora, pero sí te lleva un tipo de tristeza muy diferente, un tipo de tristeza más palpable, que es perder una pareja, perder un amigo, todo ese tipo de sentimientos. Y bueno, pues básicamente eso es lo que yo siento. Te recomiendo que lleven sus pañuelos. Y no les recomiendo que hagan lo que muchos hicieron, que me decías que iban en pareja a ver esta película. Híjoles, yo francamente no te hubiera llevado a ver una película de estas. No porque no lo valga, ¿no? Está genial, pero vas a salir sin ganas de nada, ¿no? Sí, no, también, obvio. Sí, entonces, y tampoco lo recomiendo si ustedes están pasando por una etapa de depresión o pelea, no es mejor para que lo vean. Y bueno, antes de proceder a los live action, cuéntame tu punto de vista. ¿A ti qué te hizo sentir y cuándo tú conociste específicamente La tumba de las luciérnagas?
Ok, pues como ya les platiqué un poco hace unos momentos, esta película la vi a los 18, 19 años aproximadamente. La compré y recuerdo perfecto que la vi un viernes sola en casa. A mí me encantaba ver películas los viernes en mi casa, estando sola. Y sí, me devastó, o sea, la película me devastó. No puedes verla por más veces que la hayas visto y salir invicto sin llorar, o sea, no puedes hacerlo. Incluso esta vez para hacer este programa vi la película una vez más y no, o sea, es imposible, ¿no? Y eso que me faltaban los últimos 8 minutos de la película, en lo personal me hace llorar mucho el inicio, no sé, se me hace muy poético, pero o sea... Es desolador, ¿no? Es poético, es bellísima, pero sí te rompe, ¿no? Entonces, creo que es una película que sí, como bien dices, hay que tenerle respeto, por así decirlo, tratarla con pincitas, con cuidado. Si están pasando por una etapa depresiva, posiblemente no sea la mejor película para ver, aunque también... No sé, fíjate que ahorita que lo mencionaste... Bueno, nos hace falta llorar a veces. Exactamente, ¿no? Pensé justo en eso, ¿no? Y te sientes constipado y no te hace llorar. Exacto, puede ser una buena película para desahogarte, ¿no? Solo tengan un poco de cuidado, porque si tienen corazón, se los va a estrujar y se los va a romper en 1000 cachitos. Y muchos que ya tengan hijos, sobrinitos o que sean... personas muy sensibles, obviamente van a salir un poco golpeados, ¿no? Sí. Si quieren verla quizás con otra perspectiva, no tan dura, porque La tumba de las luciérnagas animada es dura por lo emocional, pero no es una película que sea negativa, ¿eh? Ojo, hay una gran diferencia entre que algo que te haga llorar y una cosa que te haga llorar porque es emotivamente real. Sí, en este caso totalmente. Yo a esta película la considero necesaria. Yo creo que todas las personas necesitamos ver esto porque te genera empatía. De hecho, por eso se hizo, ¿no? Sí. Se hizo para conmemorar estas caídas de las bombas y esta participación en la Segunda Guerra Mundial de Japón. Para eso se hizo. Y el live action también se hizo, ¿no? Como un recordatorio, un homenaje, ¿no? A estas situaciones. Y de hecho hay algo muy curioso que, bueno, no sé si tú sabías, pero el autor de la novela, que después fue llevada a la animación por Estudios Ghibli, escribió esta novela porque él es uno de los supervivientes precisamente de esta guerra, y él cuenta un poco acerca de que él se sentía muy mal de haber sobrevivido. Él se sentía muy mal porque sentía que había deshonrado mucho de su familia. Sabemos que en Japón el honor es una de las cosas más relevantes, más importantes, y sabemos que es una de las situaciones que más marcan a alguien. Cuando él escribió esta novela, él escribió con una necesidad de expiación, de contar sus memorias. Está tan bien hecha que Estudios Ghibli dice, sabes que queremos conmemorar, pero ¿cómo lo hacemos? Y cuando llegan a leer esta novela dicen, oye, aquí está, claro, ¿no? El autor ya había recibido anteriormente ofertas para poder trasladar esta novela a una película. No había aceptado ninguna, y cuando Estudios Ghibli le ofreció hacerlo, le explicaron a detalle cómo, y pues dijo, me gusta, no me gusta, y realmente pues ahí estuvo, ahí tenemos esta gran historia. Sí, tienes razón, es muy diferente, ¿no? Creo la animación, la película original y sus posteriores live actions. A mí me gustaron mucho, también me hicieron llorar, bueno, uno de ellos, que no identifico ahorita bien si fue el de 2005 o el de 2008, el que vimos, también te hacen llorar, claro, ¿no? Pero sí, es de una manera diferente. Claro, porque es poco a poco, diferente. Es poco a poco. Hablando de eso, ¿qué te parece si nos platicas un poco acerca de estos dos live actions? Sí, claro que sí. Bueno, pues hablando de los live action, hay una serie que se hizo en 2005, es una serie que se estrenó en televisión, está basada en la misma novela de Kiyuki Saka, dirigida por Yasato, quien luego dirigió la película live action en 2008. La serie consta de 5 episodios y fue producida por Nippon Television. La serie de 2005 tiene una duración total de aproximadamente 5 horas, está dividida en 5 episodios y te permite un desarrollo más amplio de la historia y los personajes. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del live action a lo que es la versión animada? No solamente es la duración, esta versión animada pues únicamente se centra principalmente en Seita y su hermana, y la versión live action nos permite ahondar un poco más en lo que es la tía, en lo que es el padre, Seita y Setsuko, y de hecho precisamente de principio nos muestra cómo ese patriotismo es heredado, nos muestra un poco de la relación de Setsuko y Seita con su padre, y cómo Seita
pues empieza a recibir ese orgullo heredado por su padre. Incluso él siempre decía que él iba a luchar y que Japón iba a ganar. Sí. Y siempre decía, cuando yo me vaya de aquí, tú eres quien se tiene que hacer cargo, tú eres el hombre de la casa. Sí. Muchas veces cuando él se iba, él le decía a su madre, yo soy el hombre de la casa, mamá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Entonces nos permite ver un poco más esa profundidad de los personajes. Digo, no les voy a spoilear toda la serie, solamente les quiero hablar un poco de ello, ¿no? De esas pequeñas diferencias. Y vemos, por ejemplo, también cómo está esta relación entre la tía y la madre. Yo ya lo habíamos comentado hace un momento. Esa fraternidad que se da previa antes de que llegue la tragedia se muestra, ¿no? Vemos también porque, un poco... perdón, nada más para puntualizar, de hecho la tía es paterna, ¿no? Así es es la hermana del papá. Así de es, los chicos. así es. Sí, y vemos todo este tipo de aspectos que quizás no alcanzamos a ver en la versión animada, ¿no? Es muy complicado que todo se comprima en una sola visión. Creo que en este caso sí me gustaría que la vieran ustedes. Es una serie bastante entretenida. Episodio tras episodio va increciendo, definitivamente vamos viendo los cambios, ¿no? Notamos esa belleza que tiene su país previo a que lleguen los bombardeos, previo a que lleguen todas estas bombas incendiarias, que sabemos que fue una estrategia que utilizó Estados Unidos al saber que Japón tenía sus casas principalmente elaboradas con madera y sus separaciones con papel, lo cual en lugar de gastar en pólvora decidieron utilizar elementos incendiarios, ¿no? Que pues hemos visto que causó mucho más muertes incluso que una bomba tal cual, ¿no? Digo, más allá de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, pues esta serie, como mencionaba, nos muestran estas relaciones emocionales que hay en cada personaje, de Seita con su padre, de Setsuko con su hermano, de la tía y la madre de Seita, ¿no? Cómo es esa relación. Y también aquí es a donde yo quiero llegar a un punto. Vemos cómo la tía tenía su propio mundo. Ella tenía a un esposo al cual amaba, realmente lo amaba. Se ve que era de esas parejas que se amaban con locura. Y cuando su marido es llamado a la guerra, ella incluso tiene una escena en la que se toca el pecho como si sintiera un dolor, porque siente que se lo van a arrebatar. Y lo vemos en los conflictos bélicos en general, ¿no? Que en muchos lugares del mundo donde hay este tipo de conflictos, pues como siempre, el hombre no solamente es llamado, es obligado a ir. En este caso, pues el orgullo japonés orilla a decir, ¿sabes qué? Voy a ir. Pero la escena que realmente te rompe es cuando yo te hacía la pregunta de si esto se había visto en la versión animada, porque no lo recordaba claramente. Es que el esposo de la tía sube al tejado de su casa porque tienen una gotera. De hecho, en el capítulo 2, él sube a arreglar una gotera. Y la tía le dice, pero ¿por qué te subes a estas horas? ¿No ves que está el sol a todo lo que da? Baja de ahí. Y él dice, no, es que tengo que arreglar esta gotera antes de irme. Pero la forma en la que él actúa, y él lo dice, es como si él supiera que no va a regresar. Que puede que no regrese, claro. Y eso te parte el corazón, porque cuando él baja, la tía es el centro de atención. Vemos cómo ella sufre. No digas eso, lo dices como si no fueras a regresar. Tienes que dejar esa gotera para que cuando tú estés allá sepas que tienes que regresar a repararla. Y creo que es un sentimiento que todos, al menos los que hemos visto la serie, ese sentimiento de decir, híjoles, es que es cierto, ¿no? Él sabe quizás que va a morir, que no va a regresar. No va a volver, claro. Y quizás su orgullo japonés lo mantiene en una postura firme. Sin embargo, la tía no. Ella lo único que quería aquí es que estuvieran juntos. Sí, claro, ¿no? claro. Lo vemos de esa parte. Vemos, por ejemplo, también cómo la escasez de alimentos en la serie se marca un poco más de una manera en la que ella tiene que empezar a decidir a quién darle de comer más. Eso, a la hora de... un hombre vive con ellos, sí, ¿no? Es el hermano de la tía, precisamente. Okay. Él también fue a vivir con ellos. Y, si no mal recuerdo, está herido. Fue sacado del campo de batalla precisamente por haber sido herido. Y aquí vemos las confrontaciones que tiene Seita. Se ve mucho más marcado el patriotismo heredado por el padre, y que es lo que hace que tengan un choque más fuerte la tía y Seita. No solamente es la amargura de la tía, la amargura de la tía va creciendo. Y vemos cómo es que al principio de hecho cuida bien a los niños, pero poco a poco hay una escena en la que recuerdo perfectamente también, cuando ella va a pedir las raciones, le dicen, es que esto no me va a alcanzar, tengo otros 2 niños, ¿no? Y son hijos de mi hermano, ¿no? Así es, y él era en la guerra. Le dicen, pues sí, pero no es nuestro problema, es tu problema haber acogido a 2 niños más. Pudiste haberlos dejado solos. ¿Me explico? Entonces,
Durante la serie te van hablando un poco de que la amargura y la actitud de la tía es algo más circunstancial que un hecho propio de ella. Conforme van avanzando, vemos cómo pues también esta relación que tiene la tía con Seita es muy complicada, es muy compleja, porque de hecho, en efecto, Seita se aboca exclusivamente en su hermana. Seita tiene esa necesidad únicamente de enfocarse en él y no se quiere despegar de ella para nada, porque Setsuko pues se pone muy mal, se siente triste, siente que no va a regresar, lo mismo que pasó con su madre, lo mismo que pasó con su hermano. Entonces él se ve entre la espada y la pared de decir, es que si me voy, no sé qué va a pasar con ella, ¿no? Y si me quedo, puedo estar con ella, pero no puedo producir nada para la familia y no podemos comer. Entonces esa parte de la tumba de las luciérnagas también se deja ver perfectamente. Es una visión muy ampliada. Y en la serie vemos incluso al final, esa parte que vemos al final nos va a marcar cómo es que expía sus culpas la tía. Vemos a un par de luciérnagas al final. Otra diferencia muy marcada es la forma en la que muere Setsuko. Ustedes tienen que ver, pero no mueren de la misma situación. La versión de Estudios Ghibli, que vimos en la versión animada, pues ella muere de desnutrición. Y la serie es un poco más sutil con nosotros porque nos deja ir viendo cómo se van viendo las cosas, pero al ser una hora, pues te amplía todo el universo. Hablando de la película de 2008, es una versión comprimida entre lo que es esta serie de la que estoy hablando y la película de Estudios Ghibli. Es un poco más desgarradora la de 2008 por todos los aspectos visuales que tiene, sobre todo en el momento de la hambruna principalmente, y en los momentos de animar lo que son los ataques incendiarios a Kobe. Yo les recomiendo un poco más lo que es la serie. Creo que la película de 2008, aunque visualmente es mucho más atractiva, creo que emocionalmente es un poco más cautivadora la serie, sobre todo si ustedes quieren conocer a lo que nosotros vemos como personajes secundarios. Claro. Porque la película de 2008, digamos que es una versión live action exclusivamente de todo lo que vemos de Estudios Ghibli, agregando pequeños detalles que vimos en la serie, pero no nos amplía todo este universo. Claro, entiendo. ¿Me entiendes? Okay. Y finalmente, en cuanto al casting, y voy un poco más por la serie, creo que los personajes que vemos en la serie son mucho más parecidos a Setsuko y Seita. En la película de 2008, la que tiene más parecido con Setsuko precisamente es la niña. Es una niña muy enternecedora. Pero sí, ahí también obviamente no les estoy diciendo que no les va a partir el corazón. Claro que les va a partir el corazón. Pero si ustedes quieren ampliar este universo, vean lo que es la serie. Okay. He buscado información acerca de qué tan disponible está en Netflix o en alguna plataforma ver lo que es la serie y la película. La que está muy disponible es la película de 2008. La serie es un poco complicada de encontrar, pero si yo encuentro algún link en el que esté disponible, pues se lo vamos a dejar aquí en la caja de comentarios. Y si no, pues estoy seguro que habrá plataformas en las que ustedes puedan encontrar esta serie. Guiño, guiño. Guiño, guiño. También un detalle que no comenté al principio, pero bueno, inician de una manera muy diferente. Mientras en la versión de Estudios Ghibli vemos cómo es Seita quien inicia, ¿no?, este discurso de Yo morí, película de 2008, y en la serie live action inicia muchos años después de que obviamente la guerra ya pasó. Quien inicia todo esto pues es la hija de la tía. Okay. Ella es la que inicia cuando encuentra esa cajita de dulces. Así es. Okay. Inicia de una manera muy diferente. Ella confronta directamente a su madre para decirle lo mal que ella se sentía porque le hizo lo a recuerdo Setsuko, también, ¿no? Sí. Vemos que es una manera muy diferente. Y en la película quien inicia es una anciana que narra de dónde viene esa cajita de dulces que tiene unos huesitos peculiares adentro, y todo inicia ahora con la narrativa de la hija de la tía para platicarnos acerca de su perspectiva y la visión de cómo inició todo, ¿no? Sí nos muestra esta visión emocional de la sociedad, nos muestra básicamente cómo es que nadie es una persona amargada y cruda solamente porque sí. Claro. Aquí nos muestran todas las pérdidas emocionales que se tienen desde distintos aspectos, no solamente desde el punto de vista de Seita y su hermana, y eso es lo padre que a mí me gusta de la serie, y pues se la recomiendo. Tengan precaución nada más, sepan que obviamente es una película pues complicada de ver, ¿no?, en muchos aspectos. No es para niños. No es para niños, esa gente que todavía hoy en día sigue pensando que el anime necesariamente por ser dibujitos, entre comillas, es para niños. Por favor, ya
tengan otro tipo de mentalidad con eso, porque la verdad es muy noventera esa mentalidad, ¿no? De, ay, ¿cómo ponen esos dibujos para niños? Bueno, pues es que no eran para niños, ¿no? Así es. Pero bueno, ya nada más para cerrar, igual me gustaría agregar a lo que comentaste tú, el hecho de que en lo personal vi la serie live action, no la vi en esta ocasión, ya era demasiado fuerte para mí ver ambos productos. Sí. Sin embargo, sí recuerdo muchos detalles de los que platicaste. Y lo que les puedo decir es que es muy buena la serie, pero que tampoco creo que, a pesar de que sí amplía personajes y lo hace de una manera bastante buena, creo que está muy bien dirigida, muy bien escrita. A pesar de eso, la película original animada de Estudios Ghibli no le hace falta nada, nada. Eso sí hay que dejarlo muy bien en claro, porque es una gran obra, una gran obra. Y pues ya para terminar me gustaría preguntarte qué escena es la que a ti te rompe. Yo ya les platiqué que la mía es el inicio. Claro. Esto cuando cuenta Seita de morí este día y los huesitos y cuando se encuentran, toda esta escena sucede antes de que salgan los créditos, ¿no? De la tumba de las luciérnagas. Claro. Y yo ya estoy así, ¿no? Esa escena es la que a mí me rompe. Obviamente también el final, que vale la pena platicar, y yo creo que lo vamos a traer en algún short, esta cuestión de la canción que canta esta soprano de Home Sweet Home, que ilustra y musicaliza toda esta escena en la que pues vemos cómo jugaba Setsuko. Bueno, pues a mí realmente la escena que me causa un poco de escozor, un poco de llegó a partir del corazón totalmente, es cuando Seita le quiere dar de comer a Setsuko, cuando ella ya está prácticamente pues a punto de fallecer. Se lo pone en la boca y ella lo trata de comer, pero no puede. En ese momento a mí me explota. Por la serie live action, por ejemplo, pues creo que a mí sí me duele mucho la tía, sí me duele mucho esa parte. Del tejado, ¿no? Esa parte a mí me duele mucho. Creo que es de las escenas que a mí me parte más, porque veo cómo es que ese amor, incluso ella habla, ¿no? Que no le importa si Japón pierde de alguna manera, ella no quiere perderlo a él. Esa parte a mí me llega mucho. Aunque esa mentalidad también choca un poco con la mentalidad de Seita, ¿no? Entonces también por eso yo creo que tenían ese pique, ¿no? Ese pique, claro, pero es porque tenían una pérdida diferente. Totalmente, y una visión diferente de la vida. Así es. Entonces, esa escena y obviamente la misma muerte de Setsuko, son las dos escenas que a mí me parten. En la serie, híjoles, es muy fuerte porque en live action ver cómo muere Setsuko, cómo le encuentra pues ya muerta, ¿no? Con sus ojitos cerrados. Todo esto, algo, como les decía, en la serie muere por otra cosa, en la serie muere por algo diferente, y ver cómo Seita sufre para poder ayudar a su hermana es terrible, ¿no? Son las cosas que más considero desgarradoras. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la versión animada que todos hemos visto es que te permite tener una visión emocional de lo que significa un conflicto bélico. Yo me quedo mucho con eso. No sé si tú tengas que quedarte con algo más, pero principalmente yo me quedo con lo que causa un conflicto bélico. Mientras quienes lo originan siempre están sentados en un búnker o están sentados en otro país, ¿no? Completamente tranquilos. Mientras quienes sufren siempre es la población. Claro, como dice System of a Down, ¿no? ¿Por qué no los poderosos pelean en la guerra? Siempre mandan a los pobres. Deberíamos de hacer un coliseo a que se vayan a dar sus buenos trompones, ¿no? Sí, totalmente. Como lo hacían en la antigüedad. Creo que mientras exista la civilización humana, esto no creo que cambie, la verdad. Desgraciadamente. Lo que sí me parece muy positivo y muy bueno es justamente este esfuerzo que hicieron para traer a cines, en este caso fue Cinépolis, pero pues bueno, sin importar las dos empresas de monopolios de cine que hay aquí en México, sin importar quién la traiga, pues el hecho de volverla a poner en la pantalla grande a disponibilidad de nuevas generaciones, ver los estragos que producen estos conflictos bélicos, creo que es algo muy valioso, un esfuerzo enorme que hicieron también estas personas que desarrollaron la película, y posteriormente por los aniversarios de estos eventos, de estos acontecimientos, el posterior live action de serie y de película. Yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Hablando de un tema tan fuerte como lo es pues la guerra. Quizás más adelante también traigamos una película
animada, aunque no sé qué tan bueno sea, pero realmente pues esta también está relacionada precisamente como un aniversario a los ataques de Hiroshima y Nagasaki, y sí se enfoca específicamente en los bombardeos nucleares y los estragos que tuvo. Esta película también, al ser animada, es muy fuerte porque tiene animación también muy cruda con respecto a todos los estragos que trajo la radiación, la explosión en sí. No creo poderla ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no lo traigo en una extra zona. Era justo lo que te iba a comentar. Porque sí es muy fuerte, es muy intensa. Yo no creo aguantar ver eso, El aspecto de algo emotivo y poético definitivamente es La tumba de las luciérnagas. En este momento me viene a la cabeza cómo se llama esta otra película de las que les estoy hablando. Ya la traeré. Y obviamente también está sustentado a nivel histórico por todo lo que se describe. Imagínense lo que yo les platicaré más adelante en ese extrazona quizás. Es muy fuerte porque lo que vemos en la animación, pues realmente alguien lo vio, lo documentó. Y es terrible, o sea, a mí me parece, ¿verdad?, de ciencia ficción y de terror lo que se ve, ¿no? Entonces, digo, para aquellas personas, lo que exista alguien en América Latina que tenga la noción de que la guerra es algo sano, ¿no? Nosotros no somos como el vecino del norte, que andamos ahí pensando nada más en que nosotros somos los buenos y los demás son los malos. También sí, ¿no? Está esta percepción en las películas norteamericanas que por lo general es así, ¿no? Yo creo que nunca se quitaron de la mente esto del destino manifiesto y así pues es. Lo tienen lo llevan en la sangre, como así dicen por ahí. Es eso. Pero pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Pues nada, chicos, la película con pañuelos a la mano, algún antidepresivo de preferencia, de su elección. Así es, un antidepresivo casero como el de Homero Simpson. Sí, un buen helado. Un buen helado con chocolate. ¿Qué era? Era chocolate. Algodón de azúcar, sí, ¿no? algo así. Pero bueno, no le hagan caso a Sheraton, ni se automediquen, ni tampoco tomen tanta azúcar porque al rato se van a enfermar. Diabetes. Pero bueno, por mi parte es todo. Yo creo que sí, al menos una vez en la vida es una película que vale mucho la pena ver, una gran producción. Y pues por favor suscríbanse, por favor denos su bonito like para que podamos seguir creciendo. Pues cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Bye.